Queridas y queridos jóvenes, ¿cómo están? Les habla la profesora Verónica Lazo del curso de lenguaje y en esta oportunidad desarrollaré los ejercicios propuestos para el ciclo ordinario 2017-2 correspondientes al tema número 14, que es la oración y sus clases. Bien, las preguntas 1 y 2 se responden con respecto al texto que aparece al inicio. Y estas preguntas son sobre las oraciones unimembres y bimembres. El texto es más bien una conversación que dice: esta mañana no salía agua del grifo. Aquí podemos ver que aparece un verbo que está flexionado. Ese verbo es salía. Dice: esta mañana no salía agua del grifo. Esta oración es considerada bimembre porque podemos reconocer el sujeto, que sería el agua del grifo, y el predicado, que dice que no salía, y el tiempo es esta mañana. Glu glu, 2 eructillos de recién nacido y nada más. Aquí también hay otra participación, pero no encontramos ningún verbo. Por lo tanto, es una oración unimembre. Luego dice: he llamado a la puerta de la vecina. Encontramos un verbo, he llamado. Y luego viene otra idea. En su casa todo bien. Hay dos ideas que están enlazadas por los dos puntos. En la primera idea o la primera oración podemos encontrar un verbo. Por eso es considerada una oración bimembre. Hasta el momento tenemos 2 bimembres y una unimembre. Luego viene la segunda idea o la segunda oración. En su casa todo bien. En esta no encontramos un verbo, con lo cual se nos hace muy difícil dividir en sujeto y predicado. Por eso es una oración unimembre. Luego dice: habrá cerrado usted la llave de paso, me ha dicho. Todo ello constituye una oración bimembre. Todo ello. Tenemos el verbo habrá cerrado y luego dice me ha dicho. Todo esto forma una oración compuesta. Es una bimembre compuesta. Yo, viene acá otra oración unimembre. Yo. Y luego viene otra participación. Ni siquiera sé dónde está. Ya se cambió de tema, ¿no? Ese yo es como una pregunta. Y luego viene ya otra oración enunciativa. Ni siquiera sé dónde está. Está el verbo sé, que es el verbo saber, por lo tanto es bimembre. Entonces, encontramos 4 oraciones bimembres y 3 unimembres. Ahora, en el orden es oraciones unimembres 3 y bimembres 4. La respuesta correcta sería la opción C, que corresponde respectivamente a los 2 tipos de oraciones. Considerando este mismo texto, vamos a responder la pregunta 2. A. ¿Las oraciones unimembres carecen de verbo flexionado? Verdadero, ¿no? Las oraciones unimembres no tienen un verbo flexionado. Pueden tener un verbo en forma no personal, como un infinitivo, un gerundio, pero no está flexionado, no sabemos en qué persona está. B. ¿Las oraciones unimembres solo pueden ser interrogativas? No es cierto, porque las oraciones unimembres, como glu glu, 2 eructillos de recién nacido y nada más, pueden ser simplemente enunciativas. La C. Esta mañana no salía agua del grifo, presenta sujeto tácito. Ya sabemos que el sujeto es la entidad que sale de un lugar a otro, y esa entidad que sale de un lugar a otro es el agua del grifo. Así que no es cierto, sí presenta un sujeto expreso. La D. Esta mañana es el sujeto de esta mañana no salía agua del grifo. Esta mañana no es el sujeto como ya mencioné es agua del grifo, y esta mañana sería el circunstancial de tiempo. Y la última, todas las oraciones presentan sujeto expreso y predicado. No es cierto, porque no toda oración es considerada una oración bimembre. También hay unimembres, ¿no? Así que no se puede decir que todas las oraciones tengan sujeto expreso. Y hay oraciones unimembres que tienen sujetos tácitos. Por ejemplo, he llamado a la puerta de la vecina, que tiene el sujeto tácito yo. Por lo tanto, como hemos visto, corroboramos que la opción que es correcta con respecto a la estructura del texto es la A. Ahora, continuando con la pregunta 3, nos piden identificar la opción que presenta una oración bimembre simple. Es decir, se tiene que describir solo una acción o un estado, y no 2. En la opción A,
a ellos les gustaba coleccionar imágenes sagradas. Encontramos dos verbos, el verbo mental, gustaba, y el verbo coleccionar. Encontramos dos verbos. Estos dos verbos no están unidos por un significado, sino que cada uno mantiene su propio significado. No podemos decir que son una perífrasis, porque el verbo gustaba mantiene su significado y además es entendida como una oración compuesta. Podemos decir, a ellos les gustaba eso, ¿no? Se puede transformar en eso o en algo. Así que esta es una oración bimembre, pero es compuesta. En la B, es necesario, el verbo es, que reflexionen sobre la economía peruana. El otro verbo es reflexionen. Estos dos verbos no podemos decir tampoco que forman una perífrasis, sino que son dos verbos de una oración compuesta. No hemos visto una perífrasis de este tipo. Para que sea perífrasis tendría que estar el verbo reflexionar en forma de participio, ¿no? Es reflexionado, así como pasiva. Así que también es oración compuesta. En la C, ellos tendrán que volver a empezar a leer aquel poemario. Aquí tenemos, tendrán que volver a empezar a leer. Aparecen 4 verbos. Y todos los verbos que están al inicio, como tendrán, volver, empezar, son verbos auxiliares que matizan el significado de leer. En realidad en la C, lo único que se está comunicando es que ellos van a leer o leerán un poemario. La única acción que se va a realizar es leer. En cambio, tendrán le da el matiz de obligación. Volver, reiteración. Empezar, inicio de la acción. Son como verbos modales que van a incidir en el significado de ese verbo. Pero no forman oración compuesta porque tampoco se puede reemplazar, ¿no? Ellos tendrán eso, no va a tener ese significado, sino que todo ello forma una perífrasis verbal con 3 verbos auxiliares. Por lo tanto, esta oración, la de la C, es una oración bimembre simple y es la clave correcta. En la D, se convenció de que el plan económico genera corrupción. Hay 2 verbos, convenció, se convenció y genera. Estos 2 verbos no pueden formar una perífrasis, están muy alejados. No hemos visto una perífrasis de este tipo. Por lo tanto, corresponden a 2 proposiciones de una oración compuesta. No es una bimembre simple. Y en la E, las máquinas requieren, ahí está el verbo requerir, que siempre les den es otro verbo, mantenimiento. También encontramos aquí 2 verbos de una oración compuesta. Como hemos visto en la pregunta 3, la opción C es la que al contener una perífrasis verbal y tener solo un verbo principal como es leer, es la respuesta correcta, es decir, es una oración bimembre simple. En la pregunta 4 nos piden elegir la alternativa que presenta una oración, es decir, una unidad con sentido completo. Por ejemplo, en la A, el hundimiento del barco Titanic. Esta solamente es una frase nominal, presenta el núcleo de hundimiento, presenta un modificador directo y presenta un MI, pero no contiene un verbo y no contiene además una idea completa, en un contexto específico. En la B, la compra-venta de dólares tampoco tiene sentido, es como si faltara, ¿no? La compra-venta de dólares, ¿qué? Podemos decir, ha descendido, ha decaído, ¿no? La C, las convocaron a la reunión. Y aquí sí se puede entender, porque aparece el verbo. Se entiende. Además, termina en punto. Recordemos que toda oración termina en punto, en cambio las frases no. La D, la agradable sazón de la comida está incompleto. La entrada y salida de camiones está también incompleta. Entonces, la opción C es la clave correcta, ya que contiene una oración, es decir, es un grupo de palabras que tienen sentido completo y además terminan en punto. En la pregunta 5 nos piden escribir si la oración es unimembre, bimembre y si es bimembre, si es simple o compuesta. Veamos. Oración A. Nervios bajo control de los jugadores. En este caso podemos ver que en un contexto específico este grupo de palabras puede ser entendida, puede ser aceptada como completa. Por lo tanto, es una oración.
Ahora, no encontramos un verbo, nervios, bajo control, y por lo tanto no podemos hallar sujeto y predicado. Entonces, es una oración unimembre. En la siguiente oración tenemos, dijo que nos llamó. En este caso sí tenemos un sujeto tácito, él o ella, es una tercera persona, y el predicado es todo lo que aparece escrito aquí, o sea, dijo que nos llamó. Sí podemos encontrar un sujeto y un predicado, por lo tanto es bimembre. Ahora, las bimembres pueden ser simples o compuestas. Aquí presenta dos verbos, dijo y llamó. Y estos dos verbos no son una perífrasis, ¿no? No vemos una perífrasis. Para hacer una perífrasis tendría que ser tengo que llamar, volveré a llamar, ¿no? Voy a llamar. Esos son los casos de perífrasis. Dijo que nos llamó, no lo es. Por lo tanto, si no hay perífrasis y hay dos verbos, se trata de una bimembre compuesta. En la B, la respuesta que debemos escribir es bimembre compuesta. En la opción C, ¿en qué sentido? Esta es una oración unimembre que cuando alguien nos está hablando podemos decir palabras así como estas preguntas que si bien no tienen verbo, logran entenderse y la persona nos puede contestar. Por eso es considerada una unimembre. La siguiente opción de se acercaron hasta donde había luz, encontramos un sujeto tácito, ellos o ellas, tercera persona plural, por lo tanto es bimembre, encontramos un sujeto y encontramos un predicado, que es toda la oración que está escrita. Ahora, esta bimembre presenta dos verbos, el verbo intransitivo acercarse y además el verbo impersonal haber. Al presentar dos verbos que no son una perífrasis, sino que cada uno está conjugado y cada uno expresa una idea propia, hablamos de una bimembre compuesta. Y por último, en la opción E, vuelvan cuando consideren necesario, se refiere a ustedes, ustedes vuelvan, o ellos vuelvan, ojalá ellos vuelvan también podría ser. Encontramos un sujeto que es un sujeto tácito, pero es un sujeto que está aquí, por lo tanto es bimembre, tiene sujeto y tiene predicado, y además encontramos dos verbos, vuelvan y consideren. Aquí no hay una perífrasis verbal, no vemos un infinitivo, un participio, un gerundio con un verbo auxiliar, sino que cada uno expresa un significado propio, por lo tanto es una bimembre, es una oración bimembre compuesta como la anterior. Bien, ahora vamos a responder las preguntas 6, 7 y 8, pero considerando la naturaleza del predicado de las oraciones. Y recordemos que las oraciones pueden ser de predicado nominal si el núcleo de ese predicado es un verbo copulativo, es decir, es el verbo ser, estar o parecer, y además si es que tiene su atributo. También va a ser considerada de predicado verbal si el núcleo es un verbo no copulativo. Y además que no debe haber un atributo, ¿no? Eso sí debemos añadirlo aquí, ¿no? Pregunta 6. Es una oración de predicado nominal. Veamos. A. Ojalá sea nominado a un premio. Esta oración es una oración en modo subjuntivo que además contiene una estructura de oración pasiva. Es decir, la persona no nomina, sino es nominada. O sea, hay alguien que nomina a alguien. En este caso vemos una oración pasiva. Y si recordamos, las oraciones pasivas son de predicado verbal o también llamadas frase verbal predicativa. Por lo tanto, esta al ser una oración pasiva es de predicado verbal. ¿Cómo reconocer una pasiva? Ya que podríamos confundirnos, ¿no? Este sea parece ser el verbo ser y este nominado parece ser un atributo. Recordemos que las pasivas se forman con el verbo ser y con un participio como es nominado. Las reconocemos porque les podemos colocar un agente. Ojalá sea nominado por la academia, ¿no? Entonces, o por el jurado. Entonces acá podemos ver que sí se trata de una pasiva. En la B, sé la respuesta a esa pregunta. Aquí este verbo sé no es el verbo ser, como cuando decimos sé honesto, sé responsable, sé estudioso, que sí es el verbo ser con el atributo. Este verbo sé es el verbo saber.
Y si es el verbo saber, quiere decir que no es el verbo ser, estar, parecer, nunca tiene atributo, por lo tanto también es predicado verbal. En la C, sean los mejores nadadores. Aquí sí tenemos el verbo ser con su atributo. El atributo, la propiedad, la cualidad sería los mejores nadadores. La clave correcta sería la C, porque ella presenta un predicado nominal que está compuesto por un verbo copulativo y además un atributo. En la D, tal vez sean citados por sus jefes. Esta es pasiva, aparece la gente es por sus jefes. Recuerden que las pasivas siempre son de predicado verbal. Y en la E, han de estar cerca de aquel río. Aparece el verbo estar dentro de una perífrasis obviamente, pero ese verbo estar no aparece con un atributo, no nos dice si están cansados, si están nerviosos, sino nos dice que están cerca, y cuando nos indica el lugar, cuando nos indica dónde está, también es predicado verbal, no predicado nominal. Entonces, observando cada una de las alternativas, podemos notar que solo la clave C es la que tiene un predicado nominal y esa va a ser la respuesta. Pregunta 7. Ahora tenemos que elegir al revés, el predicado verbal. A. Ellos fueron sinceros con todos. Esto es predicado nominal. ¿Por qué? Ya que aparece el verbo fueron, es el verbo ser en pasado perfecto, y además aparece el atributo, que es sinceros. Recuerden que un predicado nominal tiene el verbo ser o el verbo estar y además un atributo. B. Se aseguran de tener todo en orden. Aquí el verbo es asegurarse de algo, ¿no? El verbo es asegurarse. Y este verbo asegurarse, como no es ser, estar o parecer, entonces es la respuesta. Este es un verbo no copulativo. Los verbos no copulativos son los verbos asegurarse, saber, caminar, cualquier verbo que no sea ser, estar o parecer. Por eso la B va a ser la clave. En la C, nadie está contento. También es predicado nominal, como la A. Tenemos el verbo copulativo y tenemos el atributo. ¿Parecen satisfechos? También está el verbo copulativo parecer y también está el atributo satisfechos, predicado nominal. Y en la última tendrían que haber sido. Todo esto es una perífrasis, pero el verbo importante es el verbo sido. Y el atributo es más cautos, también es predicado nominal. Por lo tanto, como hemos visto, la única clave correcta es la B. Pregunta 8. Señale la oración de predicado nominal. A. Debió ser llamado a la reunión. Debió ser llamado por alguien. Esa es una oración pasiva. ¿Cómo son las pasivas? Tienen el verbo ser y el verbo principal aparece terminando en ado, es decir, como participio. Además lo reconocemos porque puede aparecer el agente. Debió ser llamado por el director. Esto, recordemos que es una pasiva y las pasivas siempre son de predicado verbal. En la B, ojalá hayan sido cuidadosos. Este es de predicado nominal, esta es la respuesta correcta, porque tenemos el verbo principal hayan sido, ¿no? El verbo principal, el verbo copulativo sido, y además tenemos el atributo cuidadosos, es la propiedad, entonces este es predicado nominal. En la C, está en aquella bellísima ciudad, si bien aparece el verbo estar, que es aparentemente un verbo copulativo, aparece con un circunstancial del lugar, en aquella bellísima ciudad. Por lo tanto, si no hay un atributo, no es un verbo copulativo verdaderamente, ¿no? Esto es predicado verbal. En la D, ha estado leyendo novelas policiales. El verbo ha estado leyendo, el verbo es leer. Y ese verbo leer es un verbo no copulativo. Y recordemos que el predicado verbal está formado por verbos no copulativos. Fue azotado por varios huracanes, también es una pasiva, y recordemos que las pasivas son de predicado verbal. Como hemos visto, aquí nos piden una sola opción de predicado nominal que corresponde a la opción B, y por ello esta es la única respuesta. Ahora responderemos las preguntas 9 a 12, donde tenemos que reconocer las oraciones transitivas y las intransitivas sobre todo. Las oraciones transitivas son las que aceptan el objeto directo. Pregunta 9. Los enunciados, su actitud enfureció a sus padres, es decir, su actitud los enfureció, es decir, a sus padres
es el objeto directo que puede pronominalizarse, pasar hacia adelante, como los. Y recordemos, cuando los verbos admiten esto, son llamados transitivos. Por eso, este enunciado es un enunciado transitivo, ¿no? Corresponde a una oración transitiva. Ellos se levantaron muy temprano. Vamos a hacer la prueba. Ellos se lo levantaron. No se puede. En este caso no podemos colocar se los levantaron, no se puede colocar un OD. Como no tiene, entonces esta es una oración intransitiva. Y en la tercera, los campesinos levantaron los troncos caídos. Aquí los troncos caídos sí podemos colocarlos como los campesinos los levantaron. ¿Qué levantaron? Los troncos caídos. Se trata del mismo verbo, pero en el primer caso aparece con se y se refieren a ellos mismos, ¿no? Se levantaron ellos mismos. Y en el segundo, los troncos caídos. En la primera no podemos colocarle se los levantaron, ¿no? Simplemente es una expresión, es un verbo intransitivo, mientras que en la tercera sí es un verbo transitivo. Entonces la opción correcta sería la A, ya que la primera oración es transitiva, la segunda es intransitiva y la tercera es transitiva. 10. El enunciado tuvo muchos aciertos en su examen, es una oración también transitiva, porque podemos reconocer que muchos aciertos es el objeto directo, ya que también podemos pronominalizar diciendo los tuvo. Los tuvo en su examen. ¿Qué tuvo? Muchos aciertos. Y al tener un objeto directo, entonces es una oración transitiva. La opción correcta sería la E. En la 11, acá tenemos, Brundtland arremete contra el comparatismo y contra el positivismo del siglo XIX. Expone los principios del nuevo punto de vista conocido como el nombre de estructuralismo. La oración también es una oración transitiva, porque el verbo es expone. El objeto directo sería los principios del nuevo punto de vista conocido con el nombre de estructuralismo. Todo esto sería el objeto directo. Podríamos también cambiarlo a pronombre diciendo los expone, ¿no? O incluso a pasiva. Los principios del nuevo punto de vista son expuestos por tal, ¿no? Entonces podemos ver que esta oración también es una oración transitiva porque presenta objeto directo. Y en la pregunta 12 tenemos que identificar dónde está ausente una oración intransitiva. Quiere decir que todas las 4 opciones son intransitivas y hay una que no debe ser intransitiva sino transitiva. Opción A. Ellos van a viajar mañana. Aquí encontramos la perífrasis, van a viajar, en el cual el verbo van ya no significa ir a un lugar, sino significa futuro, es un auxiliar. El verbo principal sería viajar. Este verbo principal es un verbo de desplazamiento de un punto A a un punto B, por lo tanto es intransitivo. Recuerden que los intransitivos son verbos que van de un punto A un punto B, o sea, verbos de desplazamiento. La siguiente. Nadie se asomó a la ventana. En este caso podemos ver que es asomarse. El verbo es asomarse. Es un verbo pronominal que siempre tiene el se o cualquier pronombre. Este verbo no acepta el objeto directo. Nadie se lo asomó, no se puede decir. En esta opción vemos que no aparece el objeto directo. Además, podemos ver que muchos de los verbos pronominales también son intransitivos, ¿no? Es intransitivo. En la C, el tifón aterrorizó a la población. El objeto directo es a la población, objeto directo, porque podemos reemplazarlo y pronominalizar. El tifón la atemorizó. ¿A qué se refiere? A la población. La opción C es la que no tiene una oración intransitiva, sino una oración transitiva. La opción D, el atleta se aproxima a la meta. No podemos decir el atleta se la aproxima, no se puede, por eso es intransitiva. Además, como hemos visto, también tiene su pronombre, es un verbo pronominal. Y en la E, el jardín huele a rosa, señora. No podemos decir el jardín las huele, ¿no? Este verbo también es un verbo intransitivo
Entonces, vemos que en la 12 la opción correcta es la C, porque ella sí presenta un objeto directo y por lo tanto deja de ser intransitiva. Ahora, para responder las preguntas 13, 14 y 15, debemos primero observar los enunciados 1, 2, 3, 4 y 5 en romanos. Entonces, 1. Algunos se autodenominan curanderos. Aquí podemos ver que aparece una oración que es transitiva, ¿no? Porque aparece el objeto directo. Se autodenominan curanderos. Sería una oración transitiva, ¿no? El objeto directo sería curanderos. Pero a su vez tenemos una oración reflexiva, ¿no? Porque la acción recae sobre ellos mismos. Se autodenominan hacia ellos mismos. En la 2, ellos se encaminaron hacia sus casas. Aquí podemos ver que aparece una oración intransitiva, ya que no aparece el objeto directo, sino un circunstancial del lugar. Esta oración sería intransitiva, no aparece objeto directo. En 3, los obreros presentaron sus reclamos. El objeto directo sería sus reclamos, porque podemos pronominalizar diciendo ellos los presentaron. Y en este caso no vemos una oración ni reflexiva ni recíproca. En 4, ya se acostumbró al ruido de la ciudad. También es intransitiva debido a que no encontramos un objeto. No podemos decir ya se lo acostumbró. Es una oración intransitiva, no aparece el objeto directo. Y en la E, ellos saludan cortésmente al gerente. Aquí podemos ver cómo aparecen, en este caso ellos saludan cortésmente al gerente. Podemos ver este verbo saludar y además aparece el objeto directo que sería el gerente. Podemos pronominalizar diciendo ellos lo saludan. Es una oración transitiva. Ahora, también podemos ver, en este caso en la oración en la pregunta 13, las oraciones reflexiva y recíproca son, respectivamente, la reflexiva es autodenominarse a sí mismos y la recíproca sería saludan al gerente, dice, ¿no? Que son recíprocas porque los saludos siempre se dan de manera mutuamente, ¿no? Podemos ver que aquí encontramos una recíproca. La opción correcta sería la B, una reflexiva y una recíproca respectivamente. En la 14, podemos decir que es correcto. A, hay 3 oraciones intransitivas. En este caso podemos ver solo 2 oraciones intransitivas, en 2 y en 4 en romanos, ¿ya? La opción B dice 2 son intransitivas. Esa es la respuesta porque solo aparecen 2, con el verbo encaminarse y con el verbo acostumbrarse. En cambio, autodenominarse, presentar y saludar son siempre transitivas, ¿no? Hay una oración pasiva refleja. No hemos visto ninguna pasiva refleja, o sea, una pasiva que a la vez sea reflexiva no se ha visto. ¿Hay 2 oraciones transitivas? No, porque presentamos 3 transitivas. ¿Aparece una oración pasiva? No observamos ninguna oración pasiva. La clave correcta es la B. Y en la 15, señale la alternativa que se refiere a los numerales en los que figuran oraciones transitivas. Las oraciones transitivas son las que tienen OD. Entonces sería tanto 1, 3 y 5 en romanos. Es decir, la respuesta correcta debió ser la A, ¿no? 1, 3 y 5 en romanos. Ahora en este grupo de preguntas vamos a ver las pasivas reflejas, las impersonales, ¿no? Ya hemos visto las transitivas, las unimembres. Pregunta 16. Busquemos la oración que contiene una oración pasiva refleja. Dice la A, se maquillaron los ojos con cuidado. Esta oración no es una oración pasiva, es una oración activa. Es decir, la persona realiza la acción al maquillarse, realiza la acción. Sí es una oración reflexiva, ¿no? Porque uno se maquilla a uno mismo, pero no es pasiva. En la B, se retocaron las imágenes dañadas. Aquí sí podemos ver que se trata de una pasiva refleja, porque vemos que es pasiva, no hay una persona agente que realice la acción.
Así como se ha construido, obviamente alguien tiene que retocar imágenes, pero no dice, no dice Pedro retocó las imágenes, sino dice se retocaron. O sea, lo está utilizando, de alguna forma, le está quitando la importancia a la gente, ¿no? Se retocaron las imágenes dañadas. Además, refleja porque se realiza a sí misma, ¿no? Las imágenes, como si las imágenes se hubieran retocado por sí mismas. La opción correcta es la B. Recordemos que una pasiva tiene plural y además tiene se, pero sobre todo el significado es que no hay una acción consciente y además siempre suceden objetos, como es en este caso imágenes. En la C, se comprometieron a decir la verdad. Esta es una intransitiva, comprometerse a algo, que es activa, ¿no? Además, no hay nada de pasivo aquí, me comprometo a tal cosa. En la D, han sido reparados, esta es una oración pasiva, han sido reparados por tales personas, pero no es refleja, no recae sobre ellos la acción. Se sentaron en las dos primeras filas, esta es una oración activa, ¿no? El verbo sentarse, un verbo de movimiento. La clave correcta sería la B. Así como esta podría ser, se quemaron los focos, se pincharon las llantas y como en este caso se retocaron las imágenes. En la 17, tenemos que ver dónde hay un impersonal. Por ejemplo, en la A, le llovieron muchas críticas, pero para que sea impersonal debe ser de clima y debe estar en singular, debería decir llovió. Aquí hay una metáfora. Le llovieron críticas, es como si las críticas fueran gotas de lluvia, ¿no? Es una metáfora. No hay una oración verdaderamente impersonal. En la B, se limpió el cauce de los ríos. En este caso, vemos que es como si dijésemos que alguien limpió el cauce de los ríos, pero solamente estamos mencionando se de manera impersonal. Se limpió el cauce de los ríos. Esta sería la respuesta. O es una impersonal propia o una impersonal con se. La C, se lanzan injurias mutuamente. Esta es una recíproca. Se dirige al público asistente, es una intransitiva. Él se dirige, ¿no? Alguien se dirige, alguien va. Hubo amanecido leyendo, esto es que una persona se amanece, no es que amaneció el día, ¿no? Amaneció tal como una cuestión de tiempo, sino como esto también se ha dicho como una metáfora. Por eso la respuesta correcta es la B, en la cual vemos una oración impersonal propia porque tiene el pronombre se. 18. El tipo de oración al que pertenecen los enunciados. Y tenemos, ella se aproximó al lecho del enfermo. Aparece el verbo aproximarse. Este verbo aproximarse no tiene objeto directo. No decimos ella se lo aproxima, sino tiene un circunstancial del lugar. Es un verbo intransitivo. Es un intransitivo pronominal porque aparece se. B. Ellos parecen muy contentos. Aquí podemos ver que tenemos el verbo copulativo y además un atributo. Por lo tanto, es una oración de predicado nominal. En la siguiente, hubo varios premios sorpresa. Hubo, aparece el verbo haber y está en singular y denota existencia. Por lo tanto, este es un verbo impersonal. Impersonal. En la D, fue rechazado su informe. Esta es una oración pasiva. Fue rechazado. No refleja, ¿no? Sino que alguien realizó la acción. Ahora, en la oración E, se cayeron los viejos abedules, el verbo es caerse. Podemos decir, se cayó Luis, se cayeron los muchachos, se cayó el reloj, se cayeron los relojes, ¿no? Estos verbos se caen solos, además, ¿no? Es más, cuando nosotros caemos, siempre caemos solos, ¿no? Caemos solos. Este verbo es un verbo intransitivo. Caerse, se cayó el florero, ¿no? Siempre es por su propia fuerza, por el tiempo y demás. Y algunos podrían decir que se parece a una pasiva refleja, como se pincharon las llantas, que también se produce solo. Pero en pinchar las llantas, se retocan las imágenes, en estos casos estos verbos también admiten usos activos, como alguien retocó, alguien pinchó. En cambio el verbo caerse nunca es un verbo pues activo, ¿no? Incluso lo llaman un verbo medio pasivo. Así que yo solo lo voy a colocar como intransitivo, chicos, porque no podría decir tampoco que es una pasiva refleja. En la 19, ¿cuál de los siguientes enunciados admite complemento agente, por lo tanto es pasiva? En la opción B,
decimos, fue convocado a la reunión, en esta opción podemos colocarle un agente, fue convocado a la reunión por el director, pero en los demás no podemos encontrar un agente. Por ejemplo, en la A, ha sido elegido por su talento es la causa, no es el agente, ¿no? Otra cosa sería, fue elegido por el director, ahí sí sería una oración pasiva, pero acá dice, ha sido el elegido por su talento, ¿no? Y solamente podemos ver que en la opción B sí podemos colocar el agente y por lo tanto es una oración pasiva y es la clave correcta. Ahora, en la pregunta 20 tenemos que correlacionar el tipo de oración, las oraciones con el tipo de oración. A, mis amigos vinieron del cine. Venir es un verbo de desplazamiento donde hay un punto de origen y un punto de llegada. Por lo tanto, es una oración transitiva. A corresponde al número 4. B, se rompieron los jarrones. Y en este caso también, ¿no? Se rompieron. El verbo romper sí tiene una oración activa. Por ejemplo, yo rompí las cartas. Pero aquí no se dice de esta forma, sino se dice que ellos se rompen por sí solos. Por lo tanto, es una pasiva refleja, ¿no es cierto? No es lo mismo que caer, que imposible que haya una activa, ¿no? En la C, escribió varios poemas. Acá tenemos una oración transitiva, es decir, es la respuesta 3, número 3, porque tiene objeto directo. Los escribió. En D, no se reconocieron en la fiesta. Es una oración recíproca, no se reconocen entre ellos, ¿no? Reconocerse es siempre entre dos personas. Por ello es 4 en Romanos. Y habrá una nueva oportunidad, es el verbo haber, que denota existencia y por lo tanto es impersonal. Sería 2 en Romanos. Entonces, la correlación sería A4, B1, C3, D4, D5 sería D5, y la última, E2. 21. Selecciona la oración correctamente formada. Se adecúa con la nueva reglamentación. Se adecúa a la nueva reglamentación o adecua, ¿no? En la B, algunos se resignan de su vida triste. Se resignan con su vida triste. Ellos se aseguraron de contar con un sello. Esa es la respuesta correcta. Se preocupan de que estés enfermo. Se preocupan de eso o se preocupan por que estés enfermo. Se asomó de su ventana hacia el jardín. Se asomó por su ventana, ¿no? Se asomó por su ventana hacia el jardín. Por lo tanto, la oración bien formada es la C. Y en 22 tenemos que señalar la opción donde la oración impersonal está construida de manera inadecuada. Por ejemplo, recordemos que las impersonales son oraciones que no admiten primera persona, ni tercera persona, ni segunda. Nunca nosotros podemos flexionar ese verbo, no realizamos la acción. Siempre deben estar en singular, porque por convención va a ser la tercera persona. Había 3 tigres en cautiverio. Este verbo había está en singular, es correcto. Se controló el servicio, se controló, es un impersonal con C. Alguien controló, pero en vez de decir alguien, colocó C para decirlo de manera impersonal. Correcto. Es tarde para abordar el bus. Es, no dice son tarde. Correcto. Hubieron está en plural, es incorrecto. Debió ser hubo 3 heridos. Y en la E, relampagueó, singular, correcto. Entonces, en la 22, la oración impersonal construida inadecuadamente corresponde a la opción D, ya que está en plural. En la pregunta 23 tenemos que señalar dónde hay un queísmo. ¿Y qué se refiere al queísmo? En que la palabra que no debe estar sola. Cuando decimos que está mal. ¿Cómo es la forma correcta? De que. Entonces vamos a buscar justamente el que inadecuado. Y tenemos, estoy convencido que es cierta su hipótesis. Estoy convencido de que es cierta su hipótesis. Debió ser de que es cierta. Porque ese que lo vamos a reemplazar por algo. Estoy convencido de algo. En la B, le molesta que le regales tantas golosinas. Vamos a reemplazar, le molesta eso o le molesta algo. Es correcto.
Lo incorrecto sería le molesta de algo o le molesta de eso. Ese de estaría de más. Lo correcto es decir le molesta algo. Por lo tanto, está bien. Como vemos, la opción A es la que presenta el queísmo. El que solo no debió ir de que. Entonces, cuando se usa mal el que, cuando está solo y no debió ir solo, se llama queísmo. La 23, la clave correcta es la A, porque justamente es ella en la cual hay un queísmo. Vamos a seguir viendo. La C. ¿Es útil que resuelvas? Correcto. ¿Informó que participaría? Correcto. ¿Es beneficioso que consumas? Correcto. En todos ellos el que es correcto, pero en la A, que debió llevar además un D al inicio. 24. Complete los siguientes enunciados con la forma que corresponda. Elíjala de con qué o con qué separado. Vamos a leer los enunciados que aparecen aquí. La oración es impersonal, con que no te afanes en buscar el sujeto. Es decir, no tiene sujeto en primera persona, en segunda, tiene en tercera, pero es un sujeto más bien obligatorio, gramatical. Entonces, el primer con que significa así que. Es una consecuencia, es como decir entonces, también su sinónimo podría ser entonces o así que. El segundo con que es para preguntas o exclamaciones directas o indirectas, y el tercero es con más el relativo que, con el cual, con la cual, ¿no? Dice, la oración es impersonal, con que junto, así que, no te afanes en buscar el sujeto, con que junto. B, no sabemos, recuerden que esta es una pregunta, no saber significa pregunta, entonces debe ser, no sabemos con qué separado, no sabemos con qué y con tilde, no sabemos con qué golpeó la puerta y la malogró. En la C, el lapicero con que escribe, este es un relativo, el lapicero con el cual escribe, debe escribirse separado, pero sin tilde. En la D, dime, también es una pregunta, ¿no? No sabemos y dime son preguntas, recuerden, preguntas indirectas. Dime, ¿con qué frase, con tilde, con qué frase iniciarás tu presentación? Y la última, está lloviendo, con que protege el techo de tu casa, esto es así que entonces protege el techo de tu casa, se escribe junto, es una conjunción hilativa. Y en la pregunta 25 también debemos reconocer el enunciado donde se completa con que junto, es decir, con así que o entonces. No completa, dice, no se completa. Con que ya terminaste tu trabajo, así que ya terminaste tu trabajo, esta sí se completa con que junto. Yo sé con qué letras se escriben los nombres egipcios, esta debe llevar con que separado y con tilde. Dice, yo sé. En la C, no lo conozco, con que no me pidas que lo salude, así que no me pidas, también lleva con que. Nació en el Perú, con que es peruano, así que es peruano, correcto. Con que volverás tarde, ¿no? Así que volverás tarde, ¿no? También se escribe junto. En la opción B, observamos que el con que no es el que se escribe junto, sino el que se escribe separado y con tilde porque es una tilde enfática, ¿no? Además está con el verbo saber. Bien, entonces en la 25 la respuesta correcta es la B. Bien, como hemos visto, hemos podido desarrollar los ejercicios propuestos sobre el tema de oración. No se olviden de practicar en casa los ejemplos que han sido más llamativos y recuerden perseverar siempre para poder alcanzar las metas.